La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Nos acompaña en la grabación Ocaris Patiño, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Mónica Molina Saldarriaga. Ella es una artista plástica, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, magíster en Estética de la Universidad Nacional, docente en varias universidades, entre ellas en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Vamos a hablar sobre una exposición que por estos días está presentándonos Mónica Molina Saldarriaga, una reflexión bien interesante desde el título, Relaciones Botánicas, cómo podemos reflexionar alrededor de las plantas, de los rituales y también de las relaciones personales. Muchas gracias, Mónica Molina Saldarriaga, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme para hablar del trabajo. Sí, una exposición individual de Mónica Molina que va a estar en el Museo de Ciencias de La Salle, donde quedaba el antiguo Colegio de La Salle, que ahora es el ITM, que se denomina ITM Fraternidad, sí, arriba del barrio Boston. Arriba en Boston, sí. Exactamente. Y allí va a estar esta exposición individual que, como les decía, se denomina Relaciones Botánicas. Antes de que hablemos de relaciones botánicas, Mónica, quisiera que nos contaras sobre otra propuesta plástica que había realizado usted hace un tiempo, que también tenía que ver con las plantas. Herbario, exactamente. Bueno, herbario, pues Relaciones Botánicas es una propuesta que lleva más o menos unos 4 años realizándose como proyecto de plástico. Entre eso salió primero herbario. Herbario es una serie de fotogramas, que es una técnica alternativa de fotografía sin cámara, donde se utiliza el objeto planta como objeto de base para la fotografía, sin la cámara. Ahí empecé a hacer unas reflexiones en torno a coleccionar las flores desde el objeto simbólico del amor, del desamor, de la amistad, etcétera, etcétera. Y las presentó como si fuera una colección, como los herbarios que uno le ponían a hacer en el colegio, en el cual se hacen unas relaciones taxonómicas de la naturaleza de la planta, el nombre científico, como características puntuales. En este caso, yo lo que hice fue empezar a vincular al mito relacionado con el significado de las flores y cómo se dan en ciertos momentos de la vida, y cómo la flor como objeto se vuelve un símbolo de los sentimientos entre esas relaciones de los sujetos. Entonces hago como una taxonomía, pero en la cual no relaciono específicamente procesos científicos o tan científicos, sino que son frases, poemas o textos que están directamente relacionados con ese tipo de emoción. De hecho, en ese primer trabajo trabajé con textos de Julio Cortázar, especialmente de los que salen de Rayuela, y algunos fragmentos de Oliveiro y otros o poetas argentinos. Casualmente llegaron poetas argentinos, pues no fue como un asunto tampoco tan consciente, sino que en la medida que iba buscando el significado de la flor, le daba una relación al significado del ritual, y de ahí buscaba como el poema. Ese era como herbario, ese fue el primer ejercicio.
Y no sé si para ese primer ejercicio o durante estos 4 años que nos ha mencionado Mónica Molina, también mencionó el tema de la fotografía sin cámara, y tú además tuviste un trabajo de investigación del cual hablamos también en el programa radial Voces de Color y Música, y es el trabajo de Jorge Ortiz. Sí, hay una vinculación directamente con el maestro Jorge Ortiz. O sea, siempre desde que yo conocí la química fotográfica, él es uno de los primeros referentes, sí. y tuve la fortuna, pues, como hablábamos en el programa anterior, de conocerlo, de saber todos sus procesos, y de alguna manera ese proceso desde lo técnico y esa relación desde la fotografía como concepto que él tiene, me ha enriquecido muchísimo desde ese primer proceso. Entonces, de estos 4 años, de alguna manera han sido enriquecidos conceptualmente y técnicamente también por la experiencia de estudiar a Jorge Ortiz y de ver su obra y de trabajar en alguna forma cerca de él. Esa fotografía sin cámara siempre ha sido un asunto que me ha inquietado muchísimo, la química fotográfica. Si bien amo la cámara porque tengo varias y me encanta salir a tomar fotos, me parece mucho más mágico lo que aparece con la relación pictórica y gráfica desde el proceso fotográfico, que es una relación bastante como conflictiva en ocasiones, porque no se sabe si es fotografía o si es pintura o si es dibujo o qué, porque termina siendo como todo al mismo tiempo. Bueno, del tema de para llegar a herbario, antes de por qué se empieza a acercar Mónica Molina a las plantas, a las flores. Bueno, empieza el asunto con las plantas, bueno, más que con las plantas es con las relaciones, por la pregunta con las relaciones entre los sujetos, y cómo esas relaciones se cargan de signos y de símbolos. Finalmente comencé a observar que dentro de todos los rituales contemporáneos, ¿cierto?, el signo flor siempre es muy, muy particular. Y paralelamente comencé a hacer un montón a buscar estos rituales medio mágicos, ahora con estos asuntos tan holísticos de la mujer, de lo femenino, de la tierra, y eso como que se juntó y entró como a reflexionar el asunto de la planta como signo, no como objeto, que era lo que me interesaba. Y desde dónde venían esos signos cargados en una historia. Entonces comencé a estudiar desde la historia del arte, desde la antropología, desde la historia misma de las relaciones humanas, de dónde viene la significación desde las plantas. Y ahí empezamos con herbario. Obviamente las taxonomías son de la ilustración, son de la época de la ilustración, entonces me encontré con muchas taxonomías bastante interesantes, especialmente aquellos que hacían los que venían a las Américas, que comienzan también a exotizar o a darles valores a partir de las características tan exóticas y particulares de las plantas de América. Entonces, de ahí indagando, comencé como a vincular esas dos preguntas que tenía: cómo se establecen las relaciones simbólicas entre los sujetos. Pues el amor es el primero, pues, que uno se acerca, y cómo el amor se cambia de signo. Entonces, si me quieres, me das rosas. Siempre, además porque es muy charro, porque nunca me han dado rosas, entonces para mí era como, entonces nunca me han querido, porque yo nunca he recibido flores, y empecé a preguntarle a mis amigos si eso tenía una relación simbólica, y evidentemente no era la rosa, pero sí la flor, cualquiera, como una entrega también de la emoción y del sentimiento. Entonces empiezan a aparecer flores con unas cargas de significación que desde la misma mística se le empiezan a dar. Entonces, por ejemplo, la rosa está relacionada con el amor, pero no solamente con el amor pasional, sino con el amor maternal, el amor filial, el amor de la familia. Entonces, en una época los hombres se regalaban rosas amarillas. ¿Ah, sí? Sí, y era normal, pues era un asunto de las relaciones. De hecho, en una época también comenzaron a tener las flores, las mismas flores del ritual en el cementerio. ¿Por qué claveles? Yo decía, pero ¿por qué siempre claveles? Claro. Y hay un asunto con el recuerdo. El clavel es la memoria, la flor de la memoria. Entonces es el no me olvides, por ejemplo. Entonces se regala claveles cuando alguien quiere ser recordado de manera sistemática. Entonces me fui encontrando como esas relaciones que desde Occidente, especialmente Oriente, tiene unas relaciones distintas
de hecho ahorita que vamos a hablar de Deshojando Margaritas, empiezan a aparecer otras místicas con las flores muy marcadas como signo de sentimientos, y eso me parecía muy curioso. Entonces empiezo a hacer una exploración con herbario, con toda la ornamentación, por ejemplo, en algunas arquitecturas, en unos momentos de la época, la rosa para la Virgen, por ejemplo, el rosetón, que es la rosa, de la rosa como la virginidad y la entrega, y fui encontrando como hilos que me llevaron en un momento, obviamente eso se explaya, pero hay que tomar decisiones, y empecé a vincular esas decisiones, de esas reflexiones de las relaciones con el sujeto, con las plantas. Muy bien, entonces relaciones botánicas, digamos que es la propuesta que tiene en estos momentos Mónica Molina, y que esa propuesta, digamos, tiene 3 series. Sí. Entonces hay una serie que es planta como objeto simbólico, sí. La otra tiene que ver como con pócimas, conjuros, bien, magia, y la otra es la que nos mencionó de Deshojando Margaritas. Sí. Vamos entonces por partes, como contando. Bueno, lo de plantas como objeto simbólico es un poco lo que nos acaba de contar, sí, que viene entonces de herbario. Sí, viene de herbario. Hablemos entonces de la segunda serie, que es o pócimas, o ungüentos, o conjuros. Sí. Bueno, siguiendo en esa pregunta de cómo las plantas vinculan la mística del sujeto y las relaciones, comienzo a indagar de dónde viene el concepto de planta, el concepto de la brujería. Entonces empecé a buscar y me fui a la Placita de Flores, a estos mercados, por acá mismo, por Ayacucho. Sí, en el centro. En el centro hay muchísimos, donde empiezan a venderte que el atrapamaridos, que que el no me olvides, las mismas plantas para hacer místicos, conjuros, para limpiarte el aura, para que el exnovio te deje en paz, para que volveres a tener el amor. Entonces, ya vinculo con herbario, ya paso de pensar la flor como objeto simbólico a la flor como elemento místico, ¿cierto? Como la planta, ya no solamente la flor, sino la planta como elemento místico. Y bueno, empecé a indagar eso que tenía que ver con la brujería blanca, la brujería negra, pues como eso desde la historia de donde viene. Realmente la pócima no son brujerías, son alquimias desde Egipto, hay pócimas desde Egipto. Y en Egipto tenían una obsesión por la muerte, pero también por la juventud muy fuerte, entonces habían pócimas de la eterna juventud, y eran ungüentos o cremas o pócimas que se bebían para poder tener la piel más lozana, y eso se ha trasladado, empezó a trasladarse Grecia, Roma, y llegó pues a la cultura occidental, y en la cultura occidental se mezcla una cosa muy interesante que es la alquimia con la pócima, especialmente por las mitologías nórdicas. Entonces empiezan a aparecer las pócimas de amor, los conjuros. De hecho fue muy mágico porque posteriormente que terminé pócimas me encontré una pócima maya para remendar el corazón de las heridas. Es una pócima, es de los mayas, para el despecho, más o menos. Entonces una pócima que lleva chocolate, que lleva una opiácea, casi todas las opiáceas están relacionadas con el olvido, pues con olvidar, y lleva otra aromática, pues una planta aromática como lavanda, etcétera, que es como el amor propio. Entonces que eso se mezcla, se bebe, y al beberse obviamente pues ya el chocolate y todo esto se remienda el corazón y ya se te quita el despecho. Entonces me he dado cuenta que en todas las culturas siempre ha habido una relación donde la planta como objeto de construcción mágica existe, una relación desde alquimia. Hay una cosa particular que después de que Pablo Santamaría, que fue el que me hizo el texto introductorio a la exposición, él leyó como todo la bitácora, porque ni siquiera tuvimos una conversación, sino que yo le pasé toda mi bitácora de trabajo, y él dice una frase súper bonita alrededor de las relaciones de la alquimia, la magia, lo femenino y aquello que queremos tener desde siempre, desde el medioevo. Y ahí voy encontrando, entonces me encontré aquí un libro de San Cipriano, no sé si lo conoces, el libro de San Cipriano, que es un libro de brujería, que escribió un santo, que se volvió muy popular en Antioquia,
porque supuestamente soluciona no solamente los mal de amores, sino te da dinero, te consigue trabajo, un montón de cosas, y todo está relacionado con la planta, todo. Entonces empezó a explorar cuáles son las plantas desde la relación sígnica y encuentro una correlación entre la planta que se usa para la pócima y el signo de la planta como objeto sígnico. Entonces me encontré, por ejemplo, que para todas las pócimas de amor, los pétalos de rosa son fundamentales. En todas hay pétalos de rosa. Y el símbolo que ya nos contaba usted, que representa la rosa. Sí. Exacto. Me encontré que, por ejemplo, todas las de olvido son opiáceas. Entonces la amapola, la flor de loto, en fin, todas son de olvido. Las que son de amor propio son las que supuestamente dentro de la significación son las que dan tranquilidad. Y entonces la lavanda, estas florecitas chiquiticas amarillas, la hoja de poeta, se llama hoja de poeta, que es como de la tranquilidad. Entonces cada una también comienza a relacionar de la significación. Y hay un asunto particular que pasó, Carlos, cuando empecé a mostrar pues a mis amigos, y es que así uno no crea si hay una conexión con la pócima o el conjuro. Entonces la gente dice, voy a probarlo a ver si de pronto, lo mismo que pasa cuando uno pasa por estas ventas. Entonces hago pócimas también con fotogramas, con las técnicas de fotogramas, donde hago conjuros, ahí sí los escribo. Entonces yo escribí como 5 conjuros, 3 pócimas, 2 conjuros y un ungüento, que es de autoría mía, y los otros los fui buscando en libros de brujería, pues que son libros de magia wicca, que están rotando por internet. Me encontré un libro, el libro de San Cipriano, otra nena, una nena, una española escribió un libro sobre la magia de las mujeres medievales. Entonces me fui encontrando y fui recopilando como si todo eso lo pongo como en esas relaciones. Hace parte entonces de la exposición y relaciones botánicas que nos presenta Mónica Molina Saldarriaga, que les recuerdo la podrán visitar en el Museo de Ciencias de La Salle, que queda en el antiguo Colegio de San José, lo que es ahora el ITM Fraternidad, en el barrio Boston. Y hay una tercera serie, Mónica Molina, que es Deshojando Margaritas, ya no lo mencionabas, y supongo que tiene todo el símbolo de lo que es desde el oráculo, el significado, sí. Exacto, ya la flor como oráculo, sí. Ya la planta como oráculo. Cuando empiezo a buscar de dónde viene, porque dentro de mi proceso de investigación siempre busco de dónde se origina el mito, me encuentro que hay 2 elementos. Uno, el oriente, y es que a los hombres orientales, cuando una mujer quería demostrarle que sí lo quería y el hombre quería reafirmar que sí quería, le dan una flor de lirio, el hombre se lo mete en los pantalones, y si la flor sobrevive 8 días, o sea, queda fresca, es porque el amor de la mujer es puro. Muy fácil. Y cuando no, obviamente se contaba el tiempo de cuánto iba a durar el matrimonio. Eso en el oriente era para que el hombre decidiera si le convenía casarse con la mujer o no. Ya. Y en Occidente, especialmente en la Europa medieval, en la Europa del siglo, entre esa Europa de transición del siglo XII, pues 15, entre estos castillos y las princesas, hay un ritual que se hacía cuando las mujeres querían saber a qué edad se iban a casar. Entonces lanzaban las margaritas, usaban un sarto de margaritas, porque la margarita es la virginidad, es la pureza, es la fidelidad, es un montón de cosas, desde la significación, y la mujer capturaba las margaritas, y según el número de margaritas es de la edad que se iba a casar. Eso posteriormente fue deviniendo el asunto de deshojarla, y uno pensaría, no, pues que todas las margaritas son iguales. No, las margaritas tienen entre 25 y 31 pétalos, entre 24 y 31 pétalos. Entonces te puede tocar una margarita de 27, te puede tocar una margarita de 30, entonces sí se vuelve un asunto muy azaroso. Y el oráculo, y se vuelve traslada ya para el siglo XVI, en el rococó, y estas cosas tan de relaciones tan sensuales y tan de conquista, la margarita se vuelve un oráculo para las mujeres casamenteras, si se iban a casar con un hombre correcto. Entonces empieza, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y ya eso va, a medida que va pasando los años, pues le sumamos me quiere, mucho, poquito, nada, y finalmente pues toda una relación con el oráculo. Cuando yo hago Deshojando Margaritas, empiezo también a entender el sentido
de por qué tenemos que estar reafirmándonos en el amor, que eso es lo que al final termina siendo Deshojando Margaritas, una reafirmación en el amor, el oráculo. Pues ¿para qué deshojas margaritas? Para ver si estar seguro del amor que el otro me tiene. Entonces empiezo a reflexionar también que no es un asunto de lo femenino. Eso me ha llevado pues a los próximos proyectos que tengo pues en el borrador, que es en otro par, sino también la reivindicación de lo femenino, pues porque siempre son las mujeres, porque en Occidente son las mujeres las que preguntan, en Oriente son los hombres, pero en Occidente es la mujer que pregunta, y empezamos como a tener esas relaciones, y me encuentro en Facebook una frase, pues un similar en estos posts que ponen para lo de la violencia contra las mujeres: me quiere, no me hiere. Y yo, claro, o sea, ya el amor no debe ser un asunto de sí o no, sino de respeto desde la vinculación del sujeto. Y esta es digamos, la reflexión que envuelve toda la exposición. Sí, esa es la reflexión que termina envolviendo toda la exposición, y que termina obviamente vinculando, y sigue todavía. Me he encontrado el asunto del perfume, o sea, en este momento presento 3, pero todavía estoy en el trabajo de esas relaciones y de las relaciones con los objetos, plantas, flores y olores destilados de la planta, para poder continuar como toda la reflexión. Bueno, Mónica, y digamos la forma de presentación, usted nos ha mencionado fotogramas. Uh-huh. En esta exposición específicamente, ¿qué elementos la componen? Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se representa? Bueno, se presenta, el herbario es un fotograma acompañado de un poema, un texto o un fragmento literario en máquina de escribir. Para mí la máquina de escribir también se ha convertido en un signo, pues como de las cartas de amor, y bueno, hemos vinculado en unas relaciones visuales ahí. Y van pues obviamente enmarcadas en una pared supremamente limpia. Yo solicité pues que todo fuera blanco. Entonces tenemos esas, y van acompañadas de una frase final que es como el resumen de toda esta reflexión de cada una de las obras. Pócima se presenta como si fuera un boticario. Entonces son los fotogramas acompañados con, obviamente, cómo se bebe la pócima o cómo se bebe el conjuro, cuál es el ritual, que ese mismo papel está embebido de material fotográfico, o sea que el papel se va a seguir oxidando, es orgánico, sí. Va a cambiar, y están enmarcados como si fueran cajones, y tiene una placa como las de botica. Y particularmente el museógrafo Edwin, que me parece un nombre súper teso, hizo como si fuera un estante de botica. Logró hacer unas rítmicas bastante interesantes. En la primera sala vamos a encontrar esos dos, y en la mesa hay una mesa central donde está parte del proceso, porque me parecía importante también el proceso. Y en otra sala más pequeña vamos a encontrar Deshojando Margaritas solamente, que es, son 25 margaritas en lumens, que se hace una técnica que se hace con el objeto y el sol, y es literal una margarita que se deshoja y que va desapareciendo con la fotografía. Con el lumens también es muy particular porque el papel sigue siendo orgánico, sigue teniendo pues componentes químicos, entonces él también se va transformando. O sea, los que vayan, por ejemplo, mañana a la exposición, seguro van el 13 a la inauguración y van a encontrar otro tono, y seguro van el último día y van a encontrar otro tono en lumens, en Deshojando Margaritas, porque también es una magia dentro del coso. Eso es como lo que se encuentra. Hablamos con Mónica Molina Saldarriaga, como les decía, artista licenciada en Artes de la Universidad de Antioquia, magíster en Estética de la Universidad Nacional, docente en varias instituciones, entre ellas la Pontificia Bolivariana y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Hablamos de relaciones botánicas. Y antes de concluir el programa, Mónica, nos queda un minutico. Mencionó usted como unos proyectos, lo próximo, lo que está pensando. ¿Qué? Ahora estoy pensando con el aroma, ¿cierto? Entonces estoy en un proyecto alrededor de los perfumes, del concepto de perfume, no solamente el perfume. Y estoy buscando y estoy empezando a relacionar los olores y el deseo, por ejemplo, como el amor también es un asunto químico.
Yo siempre he dicho que el amor no existe, pues el amor es un concepto. Entonces, y es verdad, es un concepto construido culturalmente, pero sí hay un deseo porque somos obviamente sujetos que necesitamos reproducirnos, etcétera, etcétera. Entonces empecé a investigar y ahora estoy con un proyecto también con química fotográfica para perfumes. Todavía no tengo título, no sé cómo se va a llamar, pero estoy explorando en torno a hacer el objeto el frasco de perfume, imagen. Entonces tengo otro con el mito de la tentación, uno también va mirando que eso se va ligando, y la seducción, que se llama Adán y Eva. Es un proyecto bastante ambicioso porque lo quiero hacer en una técnica que es un poco costosa, pero bueno, ahí voy en el proyecto, yo creo que lo voy a hacer, y se llama Adán y Eva, pero una Adán y Eva a partir de la degradación de la manzana. Entonces yo estoy entrando con la fruta, son proyectos que están haciendo, la comida. Entonces la reflexión con las relaciones botánicas me han llevado también a pensar no solamente la planta, sino el intercambio conceptual de las relaciones. Entonces, siempre he dicho que el deseo, pues que lo único físico real es el deseo, el amor es un concepto y el matrimonio es un concepto y todo es un concepto. Pero bueno, eso también tiene que ver con mi área de estudio. Muy bien, muchas gracias a Mónica Molina Saldarriaga por compartir con nosotros todos estos conceptos alrededor de relaciones botánicas, estas 3 series que nos presentan las plantas como objetos simbólicos, las pócimas, ungüentos, conjuros y Deshojando Margaritas, una muestra que puede ser visitada en el Museo de Ciencias de La Salle, en el ITM de Fraternidad, en el barrio Boston. Allí con entrada libre las personas pueden acceder. Libre, sí. Tienen horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y finalmente, Mónica, no sé si tienes algún lugar en internet donde las personas puedan ver tu obra. Pues ahora tengo el blog que es Mónica Molina, pues me pueden encontrar así, o en Facebook Mónica Molina, o en Instagram Mónica 1, ¿cómo se llama el arroba del Instagram? Arroba, sí. Mónica 1, y ahí también, Mónica con K. Con K. Ahí también, no solamente pues de pócimas, sino mi reflexión alrededor de la fotografía, pues de la química fotográfica. Es como la excusa para devenir toda la reflexión, pero hay un montón de cosas ahí que están por venir. Agradecemos a Ocaris Patiño, quien estuvo con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. Les recuerdo que lo pueden encontrar en YouTube. Allí tenemos nuestro canal donde lo encuentran como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.